Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Espero que arranquen una semana increíble. Prácticos. Me suelen preguntar muy seguido cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de nuestra vida. Claro que lo primero que hay que entender es que el sentido de mi vida puede ser que no sea el mismo que la tuya. Termina siendo una pregunta tendenciosa. Caigo en un punto bastante común y muy a menudo cuando suelo decir que el sentido tácito de la vida tiene que ver con ser felices. Y suelo agregar que como la felicidad es un espacio efímero, debemos ser lo suficientemente trabajadores para construir de manera lo más continuo posible ese espacio. Para decirlo más claramente, somos hacedores para que ese sentido, valga la redundancia, tenga sentido en nuestra vida. En ese hacer, uno de los conflictos con los que suelo tener que lidiar tiene que ver con nuestra tarea dentro de la voluntad de Dios. Nosotros trabajamos dentro de la voluntad de Dios. Nuestro trabajo tiene que ver con la voluntad de Dios. Nosotros no trabajamos para Dios fuera de su voluntad. Parece una tontería lo que les estoy diciendo, pero es para que lo piensen. Nosotros trabajamos para Dios dentro de su voluntad, con lo cual requiere dos desafíos: el hacer y el conocer, o mejor dicho, el conocer para hacer. Suelo encontrarme con aférrimos abogados defensores de Dios, y al verlos me lleno de preguntas. ¿Esa es nuestra tarea? Nosotros estamos llamados, estamos diseñados, estamos enfocados para defender a Dios. Quiero traerte un sentir. Dice el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica, el que hace. Nuestra vida de fe tiene que ver con creer y con el hacer. La cuestión es, ¿cuál es ese hacer? Lo primero que quiero decirte es que Dios en ningún momento nos llamó a ser hombres de derecho, cual improvisados abogados, eh, socorriendo a ejercer una defensa intelectual a ultranzas. No estamos llamados a ese gasto innecesario de ideas. Dejemos que de eso se ocupe Dios. Fuimos llamados a cultivar, a cuidar y a desarrollar la quintita. Fuimos llamados a hacer crecer el reino y a entender que ese crecer conlleva un proceso en el cual vos y yo tenemos que hacer nuestra parte. Ese es el hacer al que estamos llamados. El Hijo al que Dios reconocerá es aquel que cumple su voluntad, no aquel que dice anda y cumplirá. Te lo voy a decir de vuelta para que te quede claro. El Hijo al que Dios va a reconocer es aquel que cumple su voluntad. Es aquel que se tomó el tiempo de buscar y conocer y se tomó el tiempo de hacer, conocer y hacer. Dios no va a reconocer a aquel que dice andá y hacelo. ¿Lo agarraste? Dios quiere hombres y mujeres que conozcan su voluntad y que hagan. No quiere hombres y mujeres que manden a que otros hagan. El hacedor está invitado al banquete, solo el hacedor. Cuando aquello que Dios soñó se transforma en la parte más importante de nuestra vida, se forma
una cultura que relativiza el sentido de nuestro ser. Cuando vos y yo descubrimos, cuando vos y yo entendemos y nos aprendemos ese sueño, cuando lo hacemos nuestro, cuando lo empezamos a practicar, lo empezamos a hacer posible. Dice el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra tarea no es llenar el mundo de palabras ligeras. De eso se trata, abrir la boca y que Dios se escape de ella, como decíamos el otro día. Estamos llamados a hacer. Hemos sido enviados por Jesús y portamos el peso específico de nuestro testimonio, de nuestra propia experiencia con Él. Somos hacedores conociendo su voluntad, decididos a hacerlo y con el peso de nuestra propia experiencia vivida con Él. Hay un desafío que conlleva la misma práctica, la misma acción, nuestra vida. Aún la fe está llena de acción. Hay un desafío que suelo usar muy seguido. Está ya en el Salmo 34, el versículo 8, y dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Es acción. Es un desafío a salir de esa tramposa zona de confort. Es animarse a probar a Dios. Siempre lo digo, pruébenlo y después me cuentan. El sentido de la vida está regido por hacer un impacto en el aquí y ahora. Y lo cumplimos cuando logramos entender que ese aquí y ahora es constante, con lo cual estamos llamados a hacer constantemente. Y aunque suene como un embrollo, literalmente es un sentido práctico. Es un sentido práctico del hacer para no caer en el costumbrismo de aferrarnos a la teoría. Quiero decirte, la teoría es importante, pero no salvará a nuestro próximo. La huerta, la quintita, no va y no puede ser regada por teoría. Quiero ser breve hoy. El desafío es volver a concentrarnos en la verdad. Esa verdad nos llama hacedores. Dice, y los bendijo Dios con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Es su voluntad. Es su voluntad que su mundo influya a nuestro. Los encargados de hacer lo posible somos vos y yo. Ese es el sentido más profundo. Termino invitándote a que lo pienses así y que te animes cual barman del mejor club espiritual a preparar este cóctel. Dice la palabra en Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y en ese cóctel agregale un poquito de Mateo 6:10, en la tierra como en el cielo. Y combinalo con un chorrito de Mateo 28:19, ir por todo el mundo. Y entonces sale un cóctel con un mensaje clarísimo. Su idea nunca cambió. Y el sentido sigue siendo el mismo: extender, agrandar, desarrollar el reino. Tiene que ver con ir siempre por nuestro próximo. Te hablé de la felicidad de ser hacedores de manera continua para que ese espacio temporal que disfrutamos y decimos llamar felicidad sea duradero. Entendelo, sos un hacedor. Hacedor no es aquel que suele tener la intención de intentar, valga la redundancia. Hacedor es el práctico que hace, aún equivocándose. Aún equivocándose siempre tiene más chances de lograrlo. Te desafío. Te desafío a que encuentres el sentido, pero que lo encuentres siempre haciendo tu parte. Te bendigo.